Y muchas de personas que tienen experiencia cercana a la muerte en un momento dado tienen lo que se llama una visión panorámica. Lo que se ha llamado, además, una película de la vida delante de uno, ¿no? Una revisión de la sí, propia además vida. Es algo que está relatado, bueno, por ejemplo, Beaufort, el que hizo todas las escalas de los vientos, etcétera, ya en el siglo XIX relata cómo durante uno de sus ahogamientos, hubo varios, además la suya era marino, pues en varias ocasiones tuvo este tipo de cosas. Pero además no hay que remontarse tampoco al siglo XIX. Carl Jung, el famoso psiquiatra, también tuvo una experiencia cercana a la muerte que relata en sus memorias. Pero bueno, Fonsi Nieto mismo, durante una de las reacciones que tuvo en una de las anestesias, también tuvo experiencia. Muchísimo es algún fenómeno. Pero bueno, hay una parte de personas que realmente lo pasan muy mal. Tienen visiones aterradoras. Ven figuras que en un momento dado son desagradables, en un mundo hostil, en un mundo frío, y en muchos casos me llama la atención, quizás siguiendo esa memoria colectiva, y podríamos coincidir, tener puntos de coincidencia, que quizá mucha de nuestra historia religiosa proviene o ha sido redactada a partir de personas que en su momento tuvieron este tipo de experiencias. ¿Describieron estos mundos? Positivas o negativas. Antiguamente, evidentemente, las maniobras de resucitación no estaban al corriente y por lo tanto tenían que ser mucho más escasas, pero aquellos que volvieron, es muy probable que relatasen a terceros este tipo de experiencia y sirviesen de base para recrear imágenes del cielo, del infierno, porque etcétera, se dan etcétera. estas dos visiones Sí. universales, repito, tan distantes y tan arquetípicas, ¿no? De un lugar maravilloso y un lugar infernal. Y me gustaría subrayar algo importante. En los grados de intoxicación neurológica, que hay un trabajo, por ejemplo, de Ian Stevenson publicado en Lancet, se observa una cosa muy curiosa que va en contra de los postulados del otro lado de la mesa. Y es que a mayor grado de intoxicación, con anestésicos, con fármacos que se utilizan muchas veces para mantener a la persona en un coma farmacológico, protección cerebral, etcétera, no hay experiencias cercanas a la muerte. Sí, solo hay una excepción. Por el contrario, en los que no tienen en un momento dado prácticamente unos niveles de intoxicación, son los que las tienen. Sí, decía que solo hay una excepción, pero no es aplicable en este caso, que es la ketamina, Sí. porque en los años 60 dejó de utilizarse. Es la única sustancia que Provoca realmente una disociación. Pero eso tiene que ser porque aún no sabemos exactamente cuál es el mecanismo neurobiológico que provoca esas alucinaciones, porque sí sabemos que las podemos provocar, por ejemplo, con estimulación magnética transcraneal. Hay una gran pregunta. Solo algunas de las Déjame un momento fases. que Es muy interesante Por favor, esto, pero solo un poquito. Manuel, por eso Sí. que es muy importante esta parte. Se dice desde hace un tiempo, yo pongo bloques, digamos, muy sencillos para que vosotros continuéis, que los científicos han logrado todo esto, reproducirlo. Por lo tanto, se acercaría a una explicación más mecánica, en vuestra opinión. Todo quizás no, pero muy cercano, muy parecido sí. Entonces ¿Cómo? quizás no conozcamos realmente los mecanismos que se dan en las circunstancias reales, pero sí se pueden simular con la estimulación magnética transcraneal, que puede tanto inhibir como estimular ¿Qué es el eso? lóbulo Si temporal. puedes explicarlo muy Bien, fácil, es muy Manuel. sencillo. Se utiliza mucho hoy día en neurociencia para ver el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, sobre todo en la superficie, en el córtex, porque se puede inhibir, es decir, dejar sin funcionamiento o sobreexcitar, hacer que funcione con más intensidad ciertas áreas del cerebro desde fuera, con una simple bobina eléctrica que se pone cerca de la cabeza, y con un impulso eléctrico, electromagnético muy fuerte, llega el campo magnético al interior del cerebro y lo activa. ¿Y qué ha Lo pasado? activa o lo inhibe. ¿Han visto lo Bien, mismo? pues en el lóbulo temporal son estudios del profesor Persinger, que son muy conocidos desde hace mucho tiempo, seguro que los conocéis. Sí, Se es la consiguen máxima autoridad realmente en la interpretación física y electromagnética de todos los fenómenos paranormales, y a diferencia de muchos escépticos, él los conoce bien. Sí, Y sí, trata de por buscar supuesto. una Lo que hace es conseguir ciertos estados de unión con la realidad, de separación de la realidad. Es decir, por ejemplo, dentro de las experiencias cercanas a la muerte, esa idea o esa impresión de que se sale uno del cuerpo y va a otra parte de la habitación, se podría conseguir, al menos hipotéticamente, con este tipo de estimulación. Porque ciertas zonas del cerebro, sobre todo en el lado derecho, el temporal, como mencionaba antes Miguel, lo que hacen es situarte a ti mismo en relación a tu espacio circundante. En cuanto que eso falla, tú no estás en el espacio que estás, ocupas otro, y en base a los conocimientos que tiene el cerebro de la realidad circundante puede construir otra situación para tu cuerpo. Hipotéticamente es posible. Y ¿Eso explicaría todos los casos? No, porque aún en el caso del doctor Michael Persinger, que, insisto, es alguien serio, no es un negacionista, le falla a una cosa básica, y es la reproductibilidad. Es decir, él no ha conseguido con sus experimentos
producir situaciones muy parecidas a las situaciones, a las experiencias espontáneas que se dan en mucha gente. Pero como siempre en ciencia, que esto es así, siempre hay que intentar buscar una explicación que sea lo más simple, sencilla, plausible, parsimoniosa posible. Pero Manuel, permíteme, si se puede explicar de esa manera, siempre será preferible. Se consigue un fragmento de esta experiencia, pero ¿qué no se consigue, Enrique? O sea, ¿qué no ha conseguido Persinger? No se consigue ni mucho menos ni la globalidad, ni sobre todo la etapa trascendente, ninguna. Si podemos ir viendo una a una, claro, ninguna tendría una explicación global. Si quieres luego las Esa es la cuestión, Enrique. Claro, tú estás hablando de ninguna manera se ha conseguido científicamente reproducir todo el cuadro, todo el fenómeno ni una que etapa se reporta normalmente en las experiencias cercanas a la muerte. La etapa trascendente, esto parcialmente, aquel otro fenómeno. Pero para que la gente nos entienda, para que nuestro público nos entienda, podríamos hacer, pero por favor, Enrique, en titulares, una especie como de crónica de qué son estas ECM. Hay una serie de etapas. Muy breve. ¿Y cuáles se han podido conseguir reproducir y cuáles no? Y voy a lo básico y genérico. Hay una situación de repente como de bienestar, de tranquilidad. Hay una visión desde fuera del cuerpo, desde fuera, que se ve el propio cuerpo abajo, todo lo que hay alrededor. Se incrementa la percepción, se escuchan conversaciones distantes. Esa es una primera parte, digamos, normal. Hay la entrada en un túnel o un torbellino que es común a la gente que no tiene un problema de, digamos, de que vea amenazada su salud, su vida, pero que tienen salidas fuera del cuerpo, entran en ese torbellino o túnel y al fondo de ese túnel ven una luz. Normalmente sienten, insisto, es muy genérico, que hay seres luminosos que vienen a acompañarles. Algunos de ellos son seres fallecidos a los que no conocen. En algunos pocos casos ven a seres que están vivos, en muy pocos casos, pero es importante. Y luego hay unas figuras trascendentes que cada uno interpreta a su manera. El hindú como Krishna, el cristiano como Dios o como Jesús, etcétera. Genéricamente ven como una especie de paraíso, suelen ver como una especie de barrera, valla, etcétera, y la inmensa mayoría como que se les dice o entienden que no deben trascender eso porque hay un no retorno, pero no en todos los casos. Hay unos pocos que han pasado ahí y que han regresado, y genéricamente reciben un mensaje de que deben volver al cuerpo. En ocasiones es una conversación y es: yo quiero quedarme aquí, ya, pero si te quedas aquí no vas a volver a ver a tu madre, a tu hermano o a tu esposo. Y entonces deciden volver. Enrique, interesantísimo. Y perdona, y cuando vuelven, lo más importante es que tienen transformaciones, tanto positivas como negativas. Vamos a hablar ahora de eso porque es qué pasa después de la ECM, cómo ha cambiado la vida. Pero me parece muy interesante, casi hemos podido seguirlo gráficamente, las etapas, además de esa especie de revisión de la vida. Vale, entonces, ¿qué ha conseguido la ciencia? ¿Hasta qué punto ha llegado y qué no ha conseguido? Bueno, la ciencia, en este caso por desgracia, va muy por detrás porque no se ha invertido, no se ha dedicado a investigar el fenómeno. Pues es increíble que se dedique para otras cosas y no se dedique para esto. Lo he investigado parcialmente, exactamente, ¿no? Pero no para llegar hasta el fondo de cómo conseguir todo este cuadro junto. Lo que sí que más o menos se ha encontrado es la posibilidad de reproducir algunos de esos fenómenos, como digo, pues el transportarse fuera del cuerpo, por ejemplo. Transportarse fuera del cuerpo, perdón, pero sin ver ningún objeto en derredor ni tener conocimiento de cosas que suceden en lugares distantes. Sí se puede conseguir ver objetos que están alrededor, que haya visto el sujeto antes de la experiencia. Lo que no se puede es, por supuesto, situaciones que están distantes o lugares que están distantes. Pero eso no pertenecería al fenómeno de la experiencia cercana a la muerte, porque eso también se puede conseguir con la ingesta de ciertas drogas, por ejemplo, el trasladarse a otros sitios. ¿Cómo se explique eso? No lo sé. Pero es que a lo mejor estamos conectando con un fenómeno análogo. Pero es decir, con ciertas drogas, como podrían ser la psilocibina. ¿Cómo se explique eso? No lo sé. Me alegro en cualquier caso que en primer lugar estéis admitiendo que existen los fenómenos cercanos a la muerte, y en segundo lugar que hay cosas que no podéis explicar, y en tercer lugar que existen fenómenos que incluso son totalmente fuera de la trascendencia de la ciencia, como conocer qué es lo que ocurre en otros lugares. ¿La trascendencia de la ciencia a qué te refieres? ¿Que no puedan ser objeto de la ciencia? Todo eso. Claro, es que eso es lo fantástico. Doctor Gaona, el doctor Cabrera dice que no admite eso. No, vamos a ver, a mí no me metáis en el saco. Quiero decir, yo soy un hombre claramente religioso, lo he dicho aquí y lo dije desde pequeñito en cualquier sitio que se me ha querido oír, y eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es aceptar una serie de experiencias que un místico hindú o un místico de la iglesia cristiana o un místico sufí ha conseguido sin estar cerca de la muerte.
Y otra historia es las estimulaciones magnéticas cerebrales que han reproducido algunos episodios. Y luego, la mayor parte de la gente que ha estado cerca de la muerte no ha tenido esas experiencias que algunos libros que están ahí colocados nos muestran. Y yo de verdad que he visto, como médico forense, muchos muertos, sobre todo muertos, y gente que ha estado en el borde porque me ha tocado ir a discriminar si esta persona estaba muerta o no. Y mucha gente eso es muy duro. Mucha gente que ha estado en ese umbral ha vuelto y no cuenta nada de eso. Y no cuenta nada de eso. ¿Por qué? Pero a lo mejor no te la cuentan a ti. Mira, te cuento por qué motivo. A la autoridad judicial se les pero suele te contar cuento por casi qué todo. motivo. Mira, porque estamos hablando de experiencias íntimas que requieren una empatía para ese tipo de experiencias. También te digo, eso es muy simpático, cuando voy a los hospitales. No lo dudo, Pepe, pero no dan ganas de contarte justamente este tipo de experiencias. O sea, no es cuestión de que tú tengas neuronas espejo, muchas o no. Ya. Es una cuestión de que estés en sintonía. Mi experiencia, y seguro que la del doctor Gaón ha sido la misma, es, no por estas experiencias, sino por otras, es en la medida en la que gente no solo me ve hablar en los medios de comunicación de estos temas, sino que yo les cuento experiencias personales. Te digo, personajes públicos muy importantes. Yo le contaba una experiencia que había tenido extraña con mi madre, una vez fallecida, y él me dijo, mira, te voy a contar algo que no le he contado a nadie. Eso es muy frecuente. A nadie. Se abre, y ¿no? me La puerta. contó Muy cómo frecuente. su madre, una persona pública, y me explicó por qué ni se lo había comentado a sus propios hermanos. Ese fenómeno, y es también comprensible desde el punto de vista del comportamiento humano, es lógico. Es decir, yo me he encontrado innumerables veces con personas que ni siquiera su propia pareja conocía que había tenido una experiencia cercana a la muerte, y creo que es terapéutico, además, que en un programa de televisión hablemos de esto, porque puede abrir el alma, el corazón, la ¿Cuántas sinceridad. personas, doctor, estarán ahora mismo diciendo yo he vivido esa Sí, experiencia? y no- sea lo que sea, y que no tiene lo sé. mucho miedo a que las tilden por locas. Pero es que eso también es ciencia. Es decir, todo este tipo de fenómenos, bien estudiados y de una manera seria, constituyen parte de esa ciencia. Algunos estarán echando las manos en la cabeza, Claro. algunos científicos, entre comillas. La ciencia ortodoxa se ha Dirán, ¿qué negado estás a diciendo? muchísimas cosas, y ahora mismo estamos poniendo en duda incluso que hay partículas que van más rápido que la luz. Es decir, ¿por qué no? O que hace 100 años hablar de un continente a otro en tiempo real era absolutamente impensable, y la gente sufría daños terribles si superaban los 19 kilómetros por hora, según los científicos de aquella época. ¿Por qué no va a ser esto ciencia pura? ¿Por qué no va a ser que ese lóbulo temporal realmente, que algunos autores lo han denominado como la antena de Dios para los creyentes? Porque hay que dejar claro también para los que nos escuchan y que pueden ser ateos, no creyentes, agnósticos, que son experiencias que se dan también en personas que no creen en absolutamente ningún tipo de personaje Agnósticos religioso. y ateos, ¿se tiene registrado Pero experiencias de este Pero tipo? esa gente sí, pero de esa manera- gente luego hace otra interpretación. Claro, Esa es la lo digo Pero para describen el fenómeno, describen pero igual. que no haya confusiones con las Muy palabras de parecido. Enrique de Vicente, ni con las Sí. mías, ni con la de nadie. Cuando hemos hablado en un momento dado del paraíso, del infierno, evidentemente, que es lo que relatan las personas, lo hacen reinterpretando dentro de su propia cultura aquello que conocen. Es decir, el budista, evidentemente, cree haber visto a Buda en la figura luminosa, el Pero eso- cristiano pero a Jesucristo, además, etcétera. Y esto es muy curioso, eso no quita que incluso puedan cambiar y hacerse creyentes, que muchas veces el fenómeno es De tan hecho, se da. impactante que acaban creyendo lo que antes no creían. Y es lo que, Y en incluso otros se dice casos es lo que se dice que le ocurrió a San Pablo cuando le dio un ataque epiléptico, porque se supone que tenía epilepsia del lóbulo temporal, es una hipótesis, que le hizo tener esas visiones y por lo tanto creer en Cristo. Yo no creo que la explicación Pero bueno, fuese un ataque epiléptico, porque sería, entonces, decir, todas las iglesias cristianas se basan en un ataque epiléptico de un señor Con todos mis que respetos, alucina. esa es una interpretación que se puede hacer, pero que yo no la voy a defender. Claro. No, Pero no es me curioso corresponde porque en es este la doble momento. visión del fenómeno, ¿no? Puramente cerebral o fuera del cerebro. Voy a una cosa más, porque hay dos cosas que creo que tienen que salir y el debate me parece no interesantísimo, sino más allá, nunca mejor dicho, ¿no? Aprendiendo todos. Doctor, transformación. Porque tú has visto también la segunda parte de esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Es la experiencia cumbre de todas las personas que pasan por esto. Sí, desde luego, en el último congreso, bueno, yo tengo en mi haber 100 y pico casos de personas que personalmente me han relatado experiencias. De hecho, en Facebook, por ejemplo, en Proyecto Túnel, tenemos un montón de seguidores, casi 1000 seguidores, de personas que han tenido... Vamos a anunciarlo. Proyecto Túnel. Proyecto Túnel en Facebook. Que lo busquen, porque el doctor Gaón, hay que decirlo, se ha convertido ya un poco, está siendo el Raymond Moody español, ¿no? Bueno, pues es así. como eso, es así, doctor. Raymond Moody es nuestro profesor, sí, por así pero decirlo, ¿no? pero es que nadie o pocos se han puesto a trabajar de esa forma. Hay una transformación muy importante. El último congreso, por ejemplo, en Carolina del Norte, este septiembre pasado, había muchísimas personas, casi, 1000 personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, que intercambiaban información, etc. Y sin lugar a dudas, si hubiese algo, el denominador común de todas ellas es el fenómeno de transformación. Y es tan importante
porque la persona, de alguna manera, abandona, y quizá psicoanalíticamente se podría hablar de ello, que durante ese proceso de enfrentamiento a la muerte hay una muerte del yo, del ego, de ese ego tan egoísta, nunca mejor dicho, ¿no?, que nos tiene muchas veces abarrotado. Y existe un renacimiento, de hecho hay terapias que se basan en esto, del renacimiento, el rebirthing, etcétera, etcétera. Y ese nuevo ser que nace, entre comillas, después de eso, es una persona que se entrega a los demás, que se encuentra integrado en el amor universal. No quiero tampoco mal utilizar cierto tipo de palabras, pero que ocasiona realmente un cambio de vida interior trascendental. ¿Y es un porcentaje muy alto? Altísimo. Sí. No todos los casos. Que abraza, no todos los casos, No todos los casos, pero muchas veces abraza algún tipo de religión para poderse integrar quizá más en algún tipo de baremo. O no. O hacen una espiritualidad por libre. Pero o sea, se religan con lo trascendente. Y hay algo, por una y no es por individual. llevar la contra al doctor Cabrera, ¿no?, pero muchas veces las personas religiosas justamente se encuentran muy enfrentadas a esto y es paradójico, porque la espiritualidad en ocasiones no va siempre de la mano por cierto tipo de intereses con algunas religiones. Por ejemplo, una cosa interesantísima, los suicidas que han sobrevivido, obviamente, y han tenido una experiencia cercana a la muerte, esas personas ven